hermanos, la semana pasada, el domingo pasado, en el sermón del domingo pasado, se nos animó a no buscar la paz ni la santidad. Se nos exhortó más bien a seguir la paz y la santidad que ya se encuentran en Cristo Jesús, ¿no? Marcos nos decía que el mundo presume de estar buscando la paz, de estar buscando la santidad, pero no hay que buscarla fuera de Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es fijarnos en Cristo y seguirle a él, e imitarle a Él. A seguir esa paz que solo puede dar Cristo y a seguir e imitar esa santidad que emana de Él mismo. Una santidad, hermanos, tan necesaria y tan imprescindible que el texto de la semana pasada nos amenazó con lo siguiente: sin santidad nadie verá al Señor. La buena noticia para el creyente es que ya podemos disfrutar de la paz y la santidad porque Cristo Jesús ya ha hecho la paz con el Padre por nosotros. Él mismo ya nos ha santificado a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Hermanos, la paz y la santidad ya son nuestras, están a nuestra disposición, no por mérito propio, sino por los benditos méritos de Cristo Jesús. Y aún con todo esto, hermanos, nosotros estamos llamados a seguir viviendo, ¿no? de esta manera, a ser santos, a estar apartados, a estar consagrados a Dios. Estamos llamados a vivir en paz, a ser agentes de paz, a ser pacificadores. ¿De acuerdo? Todo esto que acabo de decir va de la mano con otra de las advertencias solemnes que se nos dio la semana pasada y que nosotros hemos ido viendo en la epístola. Esta advertencia nos tiene que hacer considerar a nosotros que tenemos ciertos afectos por Cristo Jesús, nos llama a considerar cómo estamos andando y cómo estamos viviendo. No vaya a ser que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, como ocurrió con Esaú, ¿no? El hijo de Isaac, el hermano de Jacob, el cual, ¿qué hizo? Despreció, su primogenitura por un plato de lentejas, plato de comida, por algo sin valor. ¿De acuerdo? Así que con este repaso, hermanos, y con esta imagen de fondo, vamos a considerar los siguientes versículos del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Así que puedes abrir ya tu Biblia. Vamos a seguir con esta serie de predicaciones. Hoy vamos a terminar el capítulo 12, hermanos. Estamos muy cerquita de terminar la epístola, ¿de acuerdo? Y os recuerdo, hermanos, llevamos unos cuantos sermones. Estamos por el sermón número 30, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dividir la predicación en dos partes. Vamos a leer primero una sección y en la segunda mitad leeremos la siguiente sección. Vamos a empezar la lectura en el versículo 18 del capítulo 12 de la epístola a los Hebreos y vamos a leer hasta el 24. Pero antes, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir de nuevo a Dios que nos ayude, hermanos, a estar atentos. Yo mismo cuando me siento ahí, hay muchas distracciones que pasan por mi cabeza. Estoy pensando en la comida, en que si he planchado o no la ropa para el trabajo de mañana, ¿verdad? Necesitamos estar atentos porque Dios va a hablarnos hoy. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu ayuda. Padre, ven con tu Espíritu Santo, que es todopoderoso. Ven a nuestro corazón en esta mañana. Convéncenos de lo que tienes para decirnos hoy. Señor, abrimos tu palabra no con la necesidad de adquirir información, rellenar un vacío intelectual, sino con la enorme necesidad de conocerte y de aplicar, Señor, lo que tú nos enseñas hoy. Padre, ayúdanos, por favor, a estar atentos y a salir de aquí con la intención de poner en práctica todo lo que aprendemos, porque solo así podremos agradarte y solo así seremos felices de verdad en esta tierra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como he dicho, vamos a empezar la lectura desde el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo.
Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bien, hasta ahí esta primera sección. Hermanos, en los versículos del 18 al 24 nos encontramos que el autor de la epístola está haciendo un contraste entre dos lugares, dos montes. Uno de ellos es el monte Sinaí y el otro es el monte de Sión. Ahora, observemos primero la razón por la que el autor está haciendo referencia a este primer monte, ¿no? El texto no nos dice que se trate del monte de Sinaí, pero resulta obvio cuando nosotros comparamos la descripción con el Antiguo Testamento que se está refiriendo al monte el monte Sinaí, perdón. Y hay varios textos que nos hablan de este acontecimiento, de lo que ocurrió en aquel monte, lo ocurrido en el desierto de Sinaí, que por cierto, el desierto es el que le da nombre al monte. El monte Sinaí estaba en el desierto de Sinaí y tú en la Biblia también lo puedes encontrar como el monte Horeb. Se trata del mismo monte. Y son varios los textos que nos hablan, no tenemos el tiempo para entrar en ellos y leerlos, ¿vale? Pero tú si tienes tiempo e interés, tú puedes ir a Éxodo capítulo 19 y 20 y leerlos. Deuteronomio capítulo 4 y capítulo 5 también nos describe este acontecimiento. Allí, hermanos, se nos describe cómo en el monte Sinaí Dios se comunicó personalmente con los hombres y todo el ambiente que rodeaba este evento, hermanos, era un ambiente de solemnidad y terror. Fuego, truenos, relámpagos, una oscura y densa niebla y una voz tan imponente y tan santa que no se podía oír, o más bien, no se quería oír. Nadie que no fuera autorizado podía acercarse a este monte, ni siquiera un animal despistado. Todo aquel que rebasara los límites que estaban establecidos caía muerto, fulminado, bien por el pueblo o por Dios mismos. Y observemos, hermanos, un momento la respuesta del pueblo ante este acontecimiento tan aterrador. Deuteronomio capítulo 5 y versículos desde el 22 nos detalla lo que ocurrió allí. Fijaos, capítulo 5 de Deuteronomio, estoy en el 22, aquí. A partir del versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz que de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y de vuestros ancianos. Por cierto, está hablando Moisés. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto a Jehová, que Jehová hablaba al monte y al hombre, y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú, Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Bien, este texto nos ayuda un poco a recrear el ambiente que se veía en el Sinaí. Este fue el ambiente en medio del cual el Señor entregó su ley a su pueblo escogido por medio de un intermediario, de Moisés. No solo el pueblo estaba espantado, porque más adelante en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9 y versículo 19, se nos dice que Moisés también estaba completamente espantado y tembloroso a causa de la ira de Dios, resultado del pecado de su pueblo. Y nuestro texto lo ha dicho, Moisés también estaba allí, temeroso. Esto, hermanos, ocurrió en el Sinaí. Y lo primero que nosotros debemos observar en el versículo 18, ya volviendo a la carta a los Hebreos, lo primero que debemos observar es
¿Cómo nos conforta cuando nos dice, no os habéis acercado? Vosotros, cristianos, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, oscuridad, densa niebla, etcétera, etcétera. Es decir, ahora ya estáis en Jesucristo. Y todo lo que representa este solitario monte Sinaí ya ha sido abrogado y revocado por la perfecta obra de obediencia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, el Sinaí es un monte que no se nos recomienda visitar. Digo, espiritualmente, si tú quieres ir a visitar, el monte sigue allí, tú te compras un billete y te vas a Egipto, porque esto hace parte de Egipto, y recorres el monte, pero por lo visto sigue siendo tan solitario y tan inhóspito como hace miles de años. Pero espiritualmente, hermanos, no se nos recomienda visitar el monte Sinaí, porque el Sinaí representa la ley. La ley, ese sistema que te obliga a vivir una vida en perfecta obediencia para agradar a Dios. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que no deberíamos estar deseando vivir conforme a la ley. Cuando él le escribe a la iglesia que está en Galacia, en el capítulo 10, en el capítulo 3 y en el versículo 10, dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en este libro para hacerlas. Es decir, si tú estás esperando salvarte o agradar a Dios en base a tu obediencia a Dios, te tengo una mala noticia. Es imposible. No puedes, ni un solo segundo de tu existencia, puedes cumplir con toda la perfecta ley de Dios. Como diría un autor, el Sinaí es el monte de las obras. Es el monte de la bondad humana, donde todo aquel que quiera acercarse a Dios a través de este monte debe basarse en su propia justicia para ser aceptado por Dios. Y la terrible noticia es que esto simplemente es imposible. No podemos. Dice John MacArthur al respecto, no hay bondad en el Sinaí, no hay piedad en el Sinaí, no hay gracia allí, no hay perdón allí. La ley está escrita en piedra y esa es la razón por la que Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 7 llama a esa ley del Sinaí el ministerio de la muerte. La ley te mata porque tú no puedes guardar la ley de Dios. Dios estuvo presente en el Sinaí en santidad, rectitud, justicia, severidad, juicio y una majestad terrible. Fin de la cita. Yo entiendo, hermanos, lo que quiere decir este autor, John MacArthur, aquí, porque si Dios se presentó de esta manera para hablar con los hombres deberíamos haber respondido en igualdad de condiciones, ¿no? Esto es, en santidad, en rectitud, en justicia, y nosotros no somos ni rectos, ni santos, ni justos. Dios sí. Y sabes que estaba pensando en la relación de este aspecto que se nos cita con el Evangelio. Estaba pensando en ello y me hizo pensar, ¿no?, en el Evangelio, porque ¿qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es una buena noticia, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para todos aquellos que reciben el mensaje del Evangelio con fe, se arrepienten y se convierten al Señor. Es una buena noticia, pero es una muy mala noticia para los orgullosos y para los incrédulos. Porque el Evangelio, entre otras cosas, nos explica que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es amante de la verdad, ¿no? ¿Y a quién no le gusta escuchar esos atributos de Dios? A mí me encanta. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo. Pero una pregunta, ¿qué debería ser un Dios bueno y justo con personas malas e injustas y que no aman la verdad como nosotros? ¿Qué debería ser Dios contigo cuando Él es bueno y tú no? Si somos sinceros y honestos, lo justo es que Dios aplique toda su ira contigo y conmigo. Y esto ocurrirá si le fueres a buscar al Sinaí. Es decir, en base a tus propias obras o a tus bondades. El Sinaí, hermanos, es un lugar de espanto y temblor si acudimos a Dios ahí, en estos términos. Y sabes que también estaba pensando que aún siendo cristiano y aún sabiendo todo esto, a veces me acerco a Dios para pedirle algo en base a mis propias justicias. Señor, ¿cómo no me vas a ayudar a esto si yo te sirvo? Si yo sirvo en la alabanza, Señor, si yo predico la palabra.
Yo vivo una vida recta. Señor, ¿cómo no me vas a hacer caso si yo? Hermanos, que se nos quite la idea del corazón de que Dios debe hacer algo en base a nuestra propia justicia. No solamente está hablando al pecador, a nosotros también. No podemos acercarnos a Dios así, debemos acercarnos a Él en humildad. Señor, estoy desnudo delante de ti, no tengo nada bueno que ofrecerte, pero si es tu voluntad, haz esto o lo otro, en el nombre de Jesús. Y también, hermanos, estaba pensando en el miedo, en el espanto, en el terror, que el texto, cuando tú lo lees y te detienes allá a pensar, dices, ¡buf! Esto es un ambiente muy heavy, muy pesado, ¿verdad? Estaba pensando en el miedo y el espanto, ¿no? Y yo leía el texto y le hacía preguntas al texto y yo le preguntaba, ¿será que Dios quería producir miedo a la gente para que le obedecieran? ¿Será que Dios quería producir espanto en ellos para que le obedecieran por miedo y no por amor? Bueno, puede parecer que Dios quería y quiere provocar en su pueblo terror. Su santidad y su sola presencia provocan naturalmente eso en sus criaturas. Tú solamente tienes que observar la vida de Moisés, de Isaías y de los profetas. Cuando tenían un encuentro con Dios, dicen los textos, ellos caían como muertos, como espanto. Ya has visto la reacción del pueblo. Moisés, habla tú con Dios, nosotros no. Vamos a morir, nos va a aplastar su santidad. Habla tú con Él. Parece que para ellos era necesario llenarlos de pavor y temor, dice John Owen, el príncipe de los teólogos, este puritano tan antiguo. Parece que era necesario llenarles de pavor y de temor. Pero obviamente, hermanos, ese no era el deseo de Dios. Dios no tiene el deseo de dejarte en el temor, sino de irnos instruyendo, ¿verdad? Y acercando a su presencia, de tal manera que terminemos amando a Dios. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Exactamente ese es el mismo argumento que plantea Juan, el apóstol, en una de sus cartas. En la primera carta que escribe Juan, en el capítulo 4 y versículos del 16 al 18, nos dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y atentos, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, el juicio de Dios debe producir en nosotros un temor natural, pero también una tremenda satisfacción de que Dios va a aplicar justicia. ¿Cuántos de vosotros no deseáis la justicia? Que los abogados hagan justicia, que los jueces hagan justicia. Anhelamos la justicia, pero cuando se trata de la justicia de Dios para con nosotros, a ella no tanto, ¿verdad? Sin embargo, todos deseamos y amamos a un Dios justo y bueno. Y aunque esto es así, hermanos, el amor que nosotros profesamos por Dios va desplazando al temor para que nuestra relación con Dios sea más genuina, ¿no? Para que no estemos actuando todo el tiempo, ay, si no hago esto, Dios me va a castigar, si me voy allí, Dios va a enviar un rayo y me va a desintegrar, ¿no? El amor va desplazando el temor, pero también veo, según enseñan las Escrituras, que el temor hace parte de nuestra relación con Dios. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Es miedo solamente? No, solamente. El temor es ese respeto reverente y profundo que nosotros sentimos hacia su persona, pero también entraña el miedo, ¿no? Pero un miedo que tiene un fundamento, no es infundado. Esto es lo que les explicó Moisés al pueblo en este episodio. Cuando el pueblo observa todo ese panorama y dicen que no hable Dios con nosotros, después de esto, y justo después de que Dios les entrega las tablas de la ley, los mandamientos, en Éxodo capítulo 20 y versículos de 18 al 20, fijaos, dice que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Y sabéis qué es lo que le contestó Moisés al pueblo? No tiene desperdicio. Moisés respondió al pueblo,
no temáis. ¿Cómo, Moisés? Pero si está ardiendo el monte, no temáis. Pero si escuchamos una voz terrible, que no temáis. Porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y que vimos antes, hace algunas semanas, acerca de Dios, cómo se relaciona con nosotros, que Él nos disciplina. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. No temáis. Temer a Dios y no pequéis. Es necesario el temor en nuestro corazón para que no pequemos y no nos apartemos del Dios vivo. Hermanos, el amor y el temor está relacionado. Y quiero ilustrar esto con un ejemplo. Imagínate que tú eres un adolescente de 14 años. Volvamos a nuestra adolescencia, hermanos. Tú tienes 14 años y tienes ahí un grupo de colegas y por fin tus padres te dejan salir con tu cuadrilla. 14 años. Ellos te dicen, vale, hijo, confiamos en ti, adelante. Pero tienes una condición, tienes que venir aquí a las 9 de la noche. Ni un minuto, papá, a las 9. Pero mis colegas se van a las 10, a las 9. Si llegas un minuto tarde, veremos a ver qué pasa, ¿no? ¿Habéis vuelto a vuestra adolescencia? Vale. La razón por la que tú, siendo un adolescente, quieres cumplir con lo prometido es porque, en primer lugar, no quieres defraudar la confianza de tus padres. Tus padres ya han confiado en ti y te han dado una condición, ¿verdad? Tú no quieres defraudar a tus padres porque tú sabes que ellos te aman, pero tú también les amas, así que quieres ser puntual y quieres llegar a tiempo para cumplir con tus padres. Pero la otra razón por la que tú no quieres llegar a las 9:01 de la noche a casa es porque temes que por incumplir tu promesa tus padres te castiguen y quizá pierdan la confianza en ti y quizá ya no te dejen salir con tu cuadrilla dentro de una temporada. ¿Entendéis el ejemplo? Hay amor y hay temor. El hecho de que yo tema el castigo de mi padre no hace que yo pierda el amor por mi padre. De hecho, si mi padre me castiga, yo entenderé que es justo. He incumplido su palabra. El temor y el amor están relacionados, hermanos, están relacionados. El amor, aunque el amor echa fuera el temor, no lo expulsa completamente. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos también el temor. Hermanos, el miedo es necesario, pero cuidado, no es suficiente. Hay movimientos que utilizan el miedo como una herramienta para que sus feligreses no se vayan, para tenerles ahí atados, pero por miedo, no por amor. El miedo puede hacer que tú te guardes de ciertas cosas. ¿Para qué? Para que no pierdas privilegios. El miedo puede hacer que tú te guardes. ¿Para qué? Para que tú no pierdas tu reputación, pero en tu soledad tú seguirás amando el pecado. Por tanto, te guardas de ciertos pecados por amor a ti mismo y no por amor a Dios. Si hago esta cosa y se entera mi mujer, a lo mejor hay aquí un divorcio. Si hago esta cosa y se entera mi iglesia o mis amigos, ¿qué van a pensar de mí? No estás centrado en el amor a Dios, sino a ti mismo, lo cual resulta en un pecado de orgullo tremendo. Sin embargo, hermanos, el amor te lleva a guardarte de ciertas cosas porque sabes que hace bien a tu alma. Te guardas de ciertas cosas porque sabes que hace bien a tu familia, hace bien a tu iglesia y, en definitiva, como eres cristiano, buscas el agrado de Dios y te guardas porque amas tanto a Dios que la sola idea de decepcionarle te hace temblar. No quiero decepcionar a ese Dios que me ha amado tanto y que ha enviado a su Hijo a morir por mí. Hermanos míos, no vayamos al Sinaí. No busquemos a Dios en base a nuestros propios méritos o bondades. No los tenemos. No se puede buscar a Dios así. Y si alguien decide hacerlo así, que sepa que solo va a encontrar juicio y terror. Una santidad absoluta que te demanda vivir en perfecta santidad. Hermanos, para cerrar esta idea, quizá podríamos hablar de otro monte. Permitidme la aplicación o la comparación más bien. El monte del mundo. Un monte, que quizá no te exige perfección. Es más, se alegra con tus imperfecciones, pero en ese monte, en el monte del pecado, se celebra el pecado. Es el monte de la diversión, el monte que te ofrece placeres terrenales y te promete
te promete de todo, te promete una vida, ¿verdad?, en la que no hay vacíos ni tristezas, pero entre más subes a ese monte, te vas quedando cada vez más vacío, te va faltando el oxígeno hasta que te pide la vida entera. Y tú se la das voluntariamente hasta que termina matándote. Ese es el monte del mundo. La oferta, hermanos, es muy amplia en este monte y es muy seductora. Te ofrece ruido, embriaguez, sexo sin compromiso y sin control, vanidad, dinero, superficialidad, orgullo. El monte del mundo te ofrece el poder cumplir tus sueños sin importar si tengo que pisotear al de abajo. Te ofrece disfrutar de la vida de verdad, pero lo que esconde en realidad es muerte y un vacío tan profundo que finalmente te lleva a la condenación eterna. ¿A qué monte vais a ir, hermanos? ¿Al monte Sinaí? ¿Al monte del mundo? Yo te ofrezco un monte mejor. Porque el texto nos anima y nos manda a acercarnos al monte de Sión. Hermanos, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, etcétera, etcétera. Es ahí donde Dios nos quiere, mis hermanos. Es allí en Sión donde Dios te quiere. Dios te quiere en la congregación de los santos, en la congregación de los primogénitos inscritos ¿en dónde? En los cielos. De allí no se podrá borrar tu nombre si Dios ya lo ha escrito una vez. Amén. En el monte Sinaí, hermanos, sí hay bondad, sí hay piedad, sí hay gracia y perdón disponible para todos. Gracias a que nuestro bendito y amado Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley en todos sus puntos y todas sus comas. Y por medio de su sacrificio y resurrección, a través de la fe, nos hace receptores de esa obediencia. Y entonces, y solo entonces, podemos acceder a la Jerusalén celestial. Por los méritos de Cristo y no por los nuestros. Qué increíble, ¿verdad? Fijaos, Jesús es la única persona que ha existido que podía acercarse a este monte y no caer fulminado. Él si quería, sí podía traspasar los límites y no caería fulminado porque él sí vivía en perfecta obediencia. Él sí disfrutaba y disfruta de la misma santidad de Dios el Padre. El Sinaí representa el antiguo pacto, la ley. Sin embargo, Sión representa el nuevo pacto, la gracia. Qué increíble y maravilloso es esto, hermanos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, y hemos salido absueltos. Hemos salido absueltos de su tribunal. Dios es el juez que conoce cada pecado, cada error, cada mal pensamiento, cada pecado de tu vida, cada pecado del fondo de tu corazón. ¿Y sabes qué? No te juzga. Solo te dice, ten fe y cree en aquel que envía a morir en tu lugar. Por eso, hermanos, todo esto tiene que ver con Jesucristo. Todo esto nos lleva a Jesucristo. Fijaos, esta sección la cierra el versículo 24. El versículo 24 nos dijo, Jesús es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada habla mejor que la de Abel. Bueno, voy a comentar esto solo un poco, no nos vamos a detener mucho aquí, pero la manera en que Jesús selló el nuevo pacto es con su preciosa sangre y habla mejor que la sangre rociada de Abel. ¿Recordáis cuando Caín mató a su hermano Abel? En el capítulo 4 de Génesis nos relata esta historia. ¿Qué dice la Escritura? Que la sangre de Abel clamaba por justicia a Dios. La sangre de Abel clama por justicia porque Abel fue asesinado siendo inocente. Pero ¿qué pasa? Que aún en su sangre había pecado en sus venas. Sin embargo, la sangre de Jesús habla mejor y más perfectamente porque él también fue asesinado injustamente, pero en su sangre, sin embargo, había total inocencia, sin mancha de pecado. Esa sangre derramada cumple toda justicia y todo pecado. Y termino esta idea con un comentario de Juan Calvino al respecto. Mira, se dice que la sangre de Cristo habla mejor, porque sirve para obtener el perdón por nuestros pecados. La sangre de Abel no gritó correctamente, porque fue su asesinato lo que exigió venganza ante Dios. Pero la sangre de Cristo clama y la expiación hecha por ella se escucha a diario. Fin de la cita, todos los días. Hermanos, la sangre de Cristo
es el medio por el cual nuestros pecados han sido perdonados y el medio por el cual Dios ha sellado un pacto contigo si crees en Él. Bien, ahora bien, hermanos, antes de avanzar a la segunda parte, no quiero seguir sin hacer alusión a un mensaje que está aquí implícito, una enseñanza que está implícita. Hemos dicho que nos hemos acercado al monte Sión, ¿verdad? Sión es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Ahí está toda la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos, los que están escritos en los cielos. ¿De acuerdo? Mirad, hermanos, esto que se describe aquí no es otra cosa que la iglesia. El pueblo de Dios de todas las generaciones. Es el pueblo de Dios de todas las generaciones, de toda raza, de toda nación, de toda lengua, reunidos en Cristo Jesús. Es el pueblo escogido que se une al otro pueblo escogido de Dios, los ángeles escogidos. La Biblia enseña que hay un pueblo terrenal escogido y hay un pueblo celestial, a los ángeles escogidos, todos juntos en una multitud de huestes celestiales, humanos y ángeles, todos juntos para dar gloria a Dios. Y esto, hermanos, ocurre todo el tiempo. Si yo cuento cuántos estamos ahora mismo en la iglesia, podríamos estar contando los niños, unos 40 o 50 quizá, Pero lo que nuestros ojos no pueden ver, la Biblia nos lleva a verlo. Hace unos años, el 27 de septiembre del 2020, yo prediqué el mismo sermón en un día en 2 iglesias. Una de estas iglesias estaba bastante disminuida, hermanos. 2020, tiempo de COVID, ya nos estaban dejando salir, nos estaban dejando desplazarnos a nuestras iglesias, pero las iglesias en general estaban bastante mermadas. Yo recuerdo, hermanos, que aquí en esta iglesia, cuando ya empezó a haber movilidad y nos dejaron venir, y recordaréis los que veníamos, el ambiente era bastante desolador. Desolador porque creo que contando los de la alabanza y los que veníamos éramos unos 8 o 10. Casi que decíamos, podríamos haber hecho el culto en casa con la familia y hubiéramos cumplido con la misma cuota, ¿verdad? Había un enfriamiento espiritual. Las personas tenían temor de venir a la iglesia, pero eso sí, al supermercado sí, al instituto sí, y si me dejan ir a la playa también, pero a la iglesia tengo miedo. Había un enfriamiento espiritual. Y precisamente, hermanos, este texto que acabamos de leer es un texto que trajo tanto ánimo a nuestras vidas, a estas iglesias. Recordad, una de estas iglesias en las que prediqué, había muy poquitos hermanos, estaban casi a punto de cerrar, y les decía, no importa si somos 3 o 300, cuando nos juntamos para adorar al Dios vivo, cuando nos juntamos todos nosotros colectivamente, nos unimos al canto de millares de ángeles, a los espíritus hechos perfectos, hermanos. Por eso, cada semana, cada jueves, cada vez que nos reunimos aquí en este local, nos unimos al cántico de muchos millares de ángeles, hermanos. La congregación es mucho más grande de lo que podemos ver con la vista. Piénsalo, al lado de Leire, que sonríe. ¿Cuántos ángeles hay detrás de ti, Leire? Mira para atrás. ¡Millares! Hermanos, la iglesia no es solo este local, nos unimos al cántico de todos aquellos que adoran con un corazón puro a Dios. Bien, así que quería terminar esta sección con este texto. Vamos a leer la segunda mitad, ¿de acuerdo? Vamos a leer a partir del versículo 25. Versículos del 25 al 29. Mirad, hermanos, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bien, ahí hemos terminado el capítulo 12, hermanos. Y tenemos aquí otro aviso solemne. Mirad
que no desechéis al que habla. ¿A quién se refiere? Obviamente a Jesús, ¿no? Porque acabamos de leerlo, ¿no? La sangre de Cristo habla, es Jesús quien nos sigue hablando y es necesario que no desechemos al que habla. De hecho, ese es el mismo pensamiento con el que el autor de la epístola comienza la epístola, porque en el capítulo 1 de Hebreos, que ya pasamos por ahí hace unos cuantos meses, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, hermanos, Jesús sigue hablándonos con el mismo mensaje desde hace miles de años. Es Jesús quien pronunció estas palabras: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? El mismo mensaje, no cambiamos el mensaje. Venid y escuchad. Dios, hermanos, sigue hablando a través de su Hijo, a través de su Santo Espíritu y a través de su preciosa palabra. Este es el medio que Dios ha elegido para hablar con nosotros. Por tanto, mucho cuidado, mucho cuidado, dice el autor. Mirad bien que no desechéis al que habla. Porque si los israelitas desecharon a Moisés, aquellos desecharon la ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí, dice que ellos no escaparon del juicio de Dios. Dice que si ellos no escaparon, mucho menos nosotros escaparemos si desechamos a aquel que habla desde los cielos. Una advertencia, mis queridos hermanos. La palabra de Dios advierte constantemente a incrédulos, a religiosos y a creyentes por igual. Todo el tiempo. Piensa, en estos últimos meses, en estas últimas semanas, ¿cuántas veces le has dicho tú a Jesús? No, calla. Ya sé que tu palabra dice esto, pero calla. Te estás desechando. Cuando tú sabes ya en tu corazón lo que la palabra de Dios manda y decides hacer tu voluntad, de alguna manera le estás desechando, porque prefieres hacer tu voluntad antes que la de Dios. La palabra de Dios nos advierte constantemente. Y puesto que ya estamos llegando, hermanos, al fin de la carta, me gustaría hacer alusión a las 5 advertencias solemnes que ya hemos visto en toda la carta. Solo un resumen muy rápido. La carta nos tiene 5 advertencias solemnes contra 5 peligros, los cuales no debemos pasar por alto. El primer peligro de ellos era el peligro de descuidarnos. En Hebreos capítulo 2 nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no deslicemos. Dice luego, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí está la primera advertencia, no te descuides. Segunda advertencia, el segundo peligro, el peligro de la incredulidad. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en el desierto, como endurecieron el corazón los israelitas antiguos. El tercer peligro, hermanos, el peligro de la inmadurez espiritual, que luego va ligado al peligro de la apostasía, ¿no? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 5 y el capítulo 6? Nos dice, entre otras cosas, que ya no somos niños, que ya deberíamos estar comiendo carne en vez de estar bebiendo leche espiritual, que deberíamos estar profundizando en la palabra de Dios, que es necesario dejar a un lado los rudimentos de la doctrina y avanzar, porque es imposible que los que una vez hayan recibido tanta luz de parte de Dios, es imposible que los que hayan tenido tanta cercanía con el Evangelio y hayan probado de los manjares celestiales y luego se apartan, dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Tercera advertencia. Cuarto peligro, hermanos, el peligro de fallar en permanecer. En Hebreos capítulo 10 vimos que hay que tener mucho cuidado con aquellos que pecan deliberadamente. Los que una vez conocieron el mensaje, lo que Dios manda en su palabra y aún así deciden pecar deliberadamente. Y finalmente, hermanos, el peligro que estamos considerando hoy. La quinta advertencia solemne, el peligro de desechar a Dios. De desechar a Dios cuando nos habla. En estas 5 advertencias hay algo en común.
Y aunque no lo dice a veces de manera explícita, lo dice de manera implícita. Lo que nos dice una u otra vez es, oíd, oíd. Hermanos, ¿cuánto esfuerzo requiere oíd? Oír. No mucho, ¿verdad? Oímos todo el tiempo, escuchamos todo el tiempo. Pero lo que Dios nos dice es oíd y responder. Si tú tienes oído, mi querido hermano, mi querida hermana o amigo que nos visitas hoy, y vienes oyendo la voz de Dios constantemente, no endurezcas más tu corazón. ¿Hasta cuándo vas a estar endureciendo tu corazón para con Dios? ¿No ves que no te trae nada bueno? Todo el tiempo vacío, todo el tiempo tristeza. Reconoce que Dios tiene razón y tú no. Y entonces será el comienzo de la restauración, la nueva vida en Cristo. Y te aseguro, es una vida maravillosa. No tiene desperdicio. Dios quiere una respuesta cuando te habla. ¿Y sabes qué? A Dios le indigna muchísimo que te hable y tú pases de él. Mira, si me indigna a mí, cuando yo llamo a mis hijos, varias veces y no me responde, es de esas veces que yo digo, ¿para qué le habremos puesto nombre a los niños si es que le llamamos y ni nos mira? Isaac, y él está a lo suyo. Aroa, Aroa, y está a lo suyo. Me indigna muchísimo que les llame y pasen de mí. Hermanos, si me indigna a mí que soy malo, ¿cuánto más le indignará a Dios que te hable y pases de él? ¿Cuánto más? Te ha dado un nombre, te ha dado vida, te ha dado alimento, te ha dado todo lo que tienes, salud, te habla y pasas de él. Mucho cuidado si lo estás haciendo. Y gracias a Dios que él no es como yo, porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces yo no le habría dicho a Dios que estoy en otra cosa, Señor? Y es lento para la ira, si no, me hubiera consumido en el momento. Lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a Él que nos soporta con paciencia, esperando ver el fruto de su amor y de su paciencia, que es nuestra salvación, hermanos. Porque si no, no estaríamos en pie. La advertencia es solemne porque seremos juzgados en base a nuestro pecado, que sabemos que hemos pecado, que ya nos han dicho que es pecado, ¿verdad? Alguien nos lo ha dicho o Dios mismo nos lo ha dicho. Y entre más conozcas el mensaje, más opciones tienes de entregar tu vida a Cristo. Hay esperanza, ¿verdad? Mientras sigas viniendo a la iglesia y escuchando el mensaje, hay esperanza. O tienes más opciones de entregar tu vida a Cristo, o tendrás más opciones de ser juzgado y juzgada severamente por Dios. O te acercas más al Sinaí, o te acercas más a Sion. Mira, el otro día hablaba con una persona y en medio de estas conversaciones, esta persona nos decía, oye, bueno, y le he pedido autorización para contar el ejemplo, ¿vale? Yo siempre, la mayoría de veces que cuento un ejemplo, pido autorización, ¿vale? Hablaba con esta persona y decía, oye, ¿y qué pasa con esta persona que ha escuchado el Evangelio, que sabe la palabra, pero decide vivir una vida contraria a las Escrituras, escondiéndose para pecar, que ningún hermanito lo vea, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Será que Dios le va a juzgar más severamente a esta persona? Y la respuesta es sí. Ellos serán juzgados con mayor severidad que aquellos que nunca han oído el mensaje. La respuesta es que sí. De ahí que el autor nos diga que si aquellos que rechazaron a Moisés y la ley no escaparon, sino que fueron consumidos por Dios, ¿cuánto más lo hará si rechazamos al que nos habla desde el cielo? El Señor Jesús en una ocasión envió no solo a sus discípulos, a los 12, sino a 70 discípulos más para predicar el Evangelio, y les dijo que si ellos entraban a una aldea y predicaban el mensaje y en esta aldea les rechazaban, ellos ¿qué debían hacer? Salir de allí, quitarse el polvo de las sandalias en señal de desaprobación, en plan diciendo, mira, ni siquiera el polvo de este pueblo me lo llevo en mis sandalias, ya me desligo de ellos, no tengo nada que ver. El Señor Jesucristo les advierte y les dice, aún el polvo de esta ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo más, y atención hermanos, os digo que en aquel día más tolerable será el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras,
tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Si tú has escuchado el mensaje del Evangelio y nunca lo aceptas, nunca te conviertes a Cristo, tienes que saber una cosa: el castigo para ti será más horrendo que para aquellas culturas paganas a las que nunca se le predicó el mensaje del Evangelio. Y es una amenaza muy seria, hermanos. Es una amenaza muy seria. Y mira, yo utilizo de nuevo la parábola que ya utilizó Marcos la semana pasada, la parábola de Lucas 20, ¿os acordáis? Los labradores malvados. ¿Qué nos cuenta esta parábola? Que el dueño del lugar estaba alquilando el sitio y que cuando ya era el tiempo de la cosecha, él envió a uno de sus siervos a cobrar la parte que le corresponde. Así que el dueño envió un siervo y los labradores le mandaron con nada en los bolsillos, injuriado, y lo maltrataron. El dueño envió un segundo y un tercer siervo y les mandaron violentados y maltratados y con las manos vacías. Así que finalmente él dijo, ¿sabes qué? Voy a enviar a mi hijo porque seguro van a tener temor de él. Así que estos hombres dijeron, que viene el hijo, ¿cómo? Mira, vamos a matarle porque así le matamos y aparte de matarle nos quedamos con su heredad. Bueno, esto es en resumen los que nos cuenta la parábola. ¿Sabes cómo termina esta parábola? Fíjate las palabras de Jesús de nuevo. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, ¡guau! Que Dios nos libre. Es decir, quienes estaban escuchando la parábola, dijeron que Dios nos libre. Mi querido amigo, si este es tu caso, que Dios te libre de escuchar el mensaje y de seguir viviendo tu vida a tu manera. Que Dios te libre y te haga oír con los oídos del corazón este mensaje. Y si tú ya eres cristiano o dices que eres cristiano y aún andas vacilando en tu santidad, todavía estás jugando al cristianito, hoy un pie en la iglesia, mañana un pie en el mundo, que Dios te libre y te dé arrepentimiento. Conviértete al Señor de verdad, conviértete. A esta persona que me preguntaba, oye, ¿qué pasará con esta persona que ha escuchado el mensaje y no se arrepiente? Claro, lo hacía porque hay gente en su familia que dice conocer la Biblia, pero que vive contrario a las Escrituras. Obviamente, lo pregunta porque hay dolor en su corazón, porque le gustaría que su familia entera se convirtiera, ¿no? Y esto pasa conmigo también. Y seguramente contigo, que tienes familia, que tienes amigos, que conocen la palabra, pero aún no han dado ese paso de reconocer al Señor como su Señor. Cuidado, mis hermanos, el mensaje que hemos oído del cielo, el Evangelio de Jesucristo, es muy superior a cualquier mensaje, superior al de Moisés, y por consiguiente nuestra responsabilidad es mayor. Si lo rechazamos, es mejor que nunca lo hubiéramos oído. Nuestra suerte será peor si descuidamos un mensaje tan importante. Y Jesús termina la advertencia contrarrestando a Capernaum, a Israel con Sodoma, Gomorra, Sido y Tirón, diciendo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Así, hermanos, que si yo, que soy un pecador y estoy aquí predicándoos el Evangelio, si me desechas a mí a estas palabras, estás desechando el mensaje de Dios. Y no me pongo en un lugar elevado. Simplemente un vocero de la palabra del Señor, de la ley de Dios. Cuidado a quien estás desechando. Y debemos temer de esta manera porque nuestro texto, el capítulo 12, termina con unas palabras que no son muy amables y no son muy populares. Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Y sé, hermanos, que este mensaje que estoy dando ahora quizá no coincide mucho con el evangelio diluido que se predica en algunos sitios, porque allí solo te dicen que Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios es bondad, y todo esto es verdad, hermanos. Pero nuestro Dios no es un osito de peluche que abrazamos cuando queremos y lo llevamos de un lado para otro. Dios tampoco es el genio de la lámpara al que acudimos cuando estamos en problemas y una vez nos ha sacado del problema, lo guardamos en el cajón y ahí se queda. Yo sigo con mi vida.
Ese no es el Dios de la Biblia, pero es el Dios que muchas personas intentan seguir. El Dios al que acudo solamente cuando lo necesito. Nuestro Dios, hermanos, es fuego consumidor, que juzga, que mata y que destruye, y no pide perdón, ¿eh? Dios no pide perdón porque no hay nada que Él haga que esté basado en la injusticia. Así que, pecador, escucha estas palabras y ven a Él. Arrepiéntete. Y entonces encontrarás salvación, paz y santidad, las cuales debemos seguir. Bien, hermanos, llego al final del mensaje. Mientras estaba yo repasando este mensaje, yo decía, ¡fua! Me daba cuenta que este mensaje que se nos plantea es un escenario bastante aterrador, ¿no? Yo lo leía y decía, esto es para estar con los pelos de punta, ¿eh? Parece que el mensaje no es muy cálido, no da mucha esperanza, parece que he sacado aquí la espada de doble filo y he empezado a repartir, ¿verdad? Y no hay consuelo en mis palabras, ¿no? Pero ¿sabes qué? Este es el tono del texto. Y nosotros estamos predicando sistemáticamente, intentamos hacerlo expositivamente, y cuando hay un acento, un tono, nosotros intentamos replicarlo. Este es el tono del texto, una advertencia que debe entregarse de manera firme, sin titubeos, tal cual como se nos enseña. Y aunque yo sé que soy un hombre débil, que sé que tengo muchos errores y que en ocasiones incluso puedo malinterpretar la Escritura, ruego a Dios, Señor, si malinterpreto algo, Señor, que sea olvidado. Pero si hay algo de verdad en mis palabras, que esa verdad venga a los corazones de las personas y haga mella, ¿verdad? También es verdad que no deseo acabar este mensaje sin intentar llevaros a un lugar de esperanza, un lugar llamado Sión. Y de hecho ese es el título de este mensaje. Hermanos, Sión nos espera. Ese lugar llamado Sión, donde mora nuestro bendito Salvador, está esperando nuestra llegada. Salir del Sinaí no es fácil, porque siempre tenemos la tentación de justificarnos a nosotros mismos, de intentar justificar nuestra salvación por nuestros méritos. No, yo voy al cielo porque no he matado a nadie, porque he sido buen amigo, buen familiar, etcétera. No. Mientras que en Sión no hay lugar para el orgullo ni para el mérito humano. Solo el mérito de Jesús es válido allí. Y terminamos con este precioso versículo, el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanos, hemos recibido un reino inconmovible. Un reino al que no le afectan las guerras, ni el cambio climático, ni nuestras tristezas. Inconmovible. Inconmovible. Fijaos en el verbo, están presentes, es un pretérito perfecto, es decir, ya se nos ha dado. Se nos ha dado. Es nuestra patria celestial, la Jerusalén celestial. Sión te espera, si eres un cristiano verdadero. Y debemos, hermanos, soñar con ellos. Sueña con ellos, ¿sabes? Cuando, yo me lo imagino, ¿no? Cuando tú tienes el deseo de comprar un piso, de hecho hay personas que compran un piso cuando todavía no se ha construido siquiera. Te presentan el edificio en 3D, te dicen tú vas a vivir en la planta 7 con estas vistas, con esta posición al sol, etcétera, y tú ya empiezas a soñar, voy a pintar las paredes de este color, aquí voy a poner tal decoración, voy a comprar estos muebles. No se ha construido el edificio, pero tú ya sueñas con ello. Hermanos, no hemos visitado a Sión, pero debes soñar con llegar allí. Así como piensas en la casa de tus sueños, sueña con la patria de tus sueños, cuyo arquitecto y fundador es Dios. No te preocupes por la decoración allí, no te preocupes con la ubicación y los detalles. ¿Sabes qué? Dios es el arquitecto y el diseñador, tiene un gusto perfecto. Él conoce incluso tus gustos. ¿Que te gusta el azul? Te va a pintar tu habitación de azul, no te preocupes. Sueña con el sitio que Dios ha preparado para los que le aman. Sueña con ello. Pero lo más importante, hermanos, de aquella ciudad no es la ciudad en sí misma, no es el lugar en sí mismo. Lo importante es que Dios está allí y Él gobierna allí. Y solo aquellos que han sido santificados por Dios podrán entrar a Sión, porque allí no entrará nada
que no esté santificado. El mismo Dios que es fuego consumidor está allí presente. ¿Y sabes qué? Estaremos a su lado sin ser quemados, aniquilados por su fuego santo. No nos quemaremos, porque aquel fuego que abrasa, que quema, no estará allí, sino que nos encontraremos con sus brazos que abrazan. Amén. Ese abrazo que nos consuela. Dios nos espera en Sión. ¿Vienes conmigo? Vamos a orar. Señor, es maravilloso saber que aunque tú eres tan santo y tan estricto, y sabiendo que nosotros somos tan pecadores, que nosotros somos tan tibios, es impresionante saber que tú nos tienes paciencia y que enviaste a tu precioso Hijo para morir por nuestros pecados y hacer posible nuestra salvación. Señor, nos gustaría ir tanto a Sión. Personalmente me gustaría ir ya a estar allí contigo, Señor. No tengo nada en esta tierra que me ate tanto como para no estar en tu presencia. Señor, siembra este pensamiento en nosotros, que vivamos como ciudadanos de Sión, aquí en medio de esta tierra tremendamente mala, Señor. Ayúdanos a soñar con Sión. Ayúdanos a soñar contigo, Señor, con tu presencia y con tu santidad. Padre, ayúdanos a vivir de una manera digna del Evangelio, por favor. Porque este mundo va a peor, Señor, pero soñamos con una patria celestial. Una que no ha llegado, pero que es más real que ninguna otra patria. Queremos ir contigo, Señor. Te pedimos, Señor, yo te pido que si hay alguien en este lugar que está fuera de Sión ahora mismo, que ha decidido ir al Sinaí o al monte del pecado, Señor, que tú traigas convencimiento a su corazón y le salves, Señor, para que disfrute de estos sueños tan bonitos que tú nos das. Padre, gracias por tu palabra y por todo lo que haces en nuestro corazón. Gracias porque tu palabra es real, es viva y es eficaz. Nos exhorta y muchas veces nos hunde, pero luego nos levanta y nos anima, Señor, para ser nuevas criaturas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Amén.